Sobre todo que hemos hablado anteriormente, mis hermanos, y hay varios versículos acá en la palabra del Señor que nos lo respaldan y podemos estar poniendo de ejemplo sobre exactamente lo que es el tema de la salvación. Recordemos una pregunta que muchas personas se hacen y vienen donde nosotros nos dicen: Michelle, quiero saber exactamente, porque hay una iglesia que dice una cosa, hay otro creyente que dice otra, y a veces no se llega exactamente a encajar cuál es la verdad y cuál no deja de ser la verdad. Y la pregunta es clara cuando preguntan: ¿puede un cristiano perder la salvación? Mis hermanos, así como sobre todo antes de esta pregunta sea respondida, debemos de tener bien claro qué es un cristiano, qué es un creyente, qué es una persona que ha puesto su fe en el Señor. Se debe de definir sobre todo más que nada lo que es el término, lo que es cristiano. Es decir, sabemos que cristiano no es una persona que haya dicho una oración: sí, me voy a portar bien, voy a aceptar a Cristo, no quiero ir al infierno, quiero portarme bien, hacer buenas cosas. No, mis hermanos. Un cristiano es una persona que por la fe ha puesto en Cristo, creyendo que es su Salvador, y se ha arrepentido delante de Dios de sus pecados. Sobre todo cuando sabemos que hay cosas que pueden ser parte de la experiencia, pueden ser partes, a veces pudiéramos llamarle como de como llevar a una persona a lo que es una ilusión. Pero cuando un cristiano verdadero se arrepiente en lo más profundo de su corazón, de su alma, y entrega su vida a Cristo, mis hermanos, sabemos que estas cosas son para el bien del alma primeramente que todo. El Señor nos ha dado una palabra y sobre todo sabemos que cuando tenemos la personalidad cristiana, un cristiano es una persona sobre todo que ha recibido por fe a Jesucristo en su vida. Ha abierto su corazón, como quieran llamarlo, han dejado que Cristo entre en su vida, han confiado totalmente en Él como el único suficiente Salvador, el único suficiente mediador, como otras veces hemos hablado, entre Dios y el hombre. Por lo tanto, tiene el Espíritu Santo. Así nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. También en el libro de Hechos, en su capítulo 16, versículo 31, Efesios, capítulo 2, hay varios versículos de la Biblia exactamente en la definición en mente. ¿Puede ser un cristiano perder la salvación, Michelle? Quizás sobre todo la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta, pudiéramos llamarle, mis hermanos, es examinando lo que la Biblia dice que ocurre. ¿Qué ocurre con esa persona, con su mente, cuando esa persona adquiere la salvación, cuando esa persona pone su fe en Cristo Jesús? Y entonces estudiar sobre todo lo que implicará perder la salvación en caso que se pudiera perder para aquellos que creen que la salvación se pierde. Pero podemos ir paso por paso, podemos ir estudiando sobre todo varios versículos y poniendo en vista algunas personas que dicen algunos otros versículos. Sabemos que un cristiano, mis hermanos, primeramente que todo, es una criatura nueva. Cambia su forma de ser. No va a hacerlo de la noche a la mañana, pero poco a poco el Espíritu Santo va trabajando en esa persona, en sus obras, en su forma de actuar, en sus conocimientos, en lo que su mente va renovando cada día, en lo que deja de hacer para acá para hacer algo mejor, dejando sus pecados, dejando la práctica del pecado. Sobre todo esa persona va quedando atrás. ¿Puede esa persona pecar? Claro que sí, un cristiano puede pecar, pero ya ese pecado que él practicaba no lo va a practicar diariamente como lo hacía. De modo que si alguno está en Cristo, como dice la palabra del Señor, nueva criatura es, mis hermanos. Las cosas nuevas pasaron y sobre todo, aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todas las cosas pasaron, es una nueva criatura en Cristo. Recordemos eso mismo. Un cristiano no es simplemente una versión, un capítulo, una copia, es mejorada de algo. No, mis hermanos, ni mucho menos de una persona ni de un ser humano. Sabemos que todo es por la gracia de Cristo y sobre todo es una criatura completamente nueva. En Él está ¿qué? En Cristo. ¿Para qué? Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser ¿qué? Destruida. ¿Puede la nueva creación ser destruida completamente? Es imposible. Un cristiano es, como decimos nosotros, redimido. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestras vanas manera de vivir, es decir, del pasado, de lo que vivías anteriormente, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con ¿qué?
con la sangre preciosa de Cristo. Ahí es la redención, la obra que Cristo hizo en la cruz por el cristiano, por el pecador, por aquel que viene arrepentido, como de un cordero sin mancha. Tenía que ser un solo cordero ejemplar sin mancha, y ese era Cristo, como conocemos que no tuvo pecado, mis hermanos. Y sobre todo sin contaminación, dice este versículo también. Eso está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19 también. La palabra redimido, recordemos que se refiere claramente a ¿qué? A la compra que ha sido hecha. Un precio que ha sido pagado. Cuando venía una persona y pagaba por un esclavo, ya ese esclavo le pertenecía a la otra persona. Ya ese esclavo no era del otro dueño, sino pasaba a ser parte tuya. Y eso es lo que estamos hablando, lo que es redimido. Así fuimos nosotros redimidos por Cristo, por la obra que Cristo fue hecha. El precio ha sido pagado y sobre todo debemos recordar, mis hermanos, que fuimos comprados y Cristo pagó ¿con qué? Con su sangre, no solamente, con su muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que un cristiano pudiera perder la salvación, Dios tendría que revocar la compra por la que pagó una preciosa sangre de Cristo y su vida en la cruz. Recordemos que un cristiano más que todo justificado, como dice la palabra, justificado, ¿por qué? Pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el hombre están divididos. El hombre lamentablemente no quiere saber nada de Dios. Y entonces tuvo que haber un mediador, el cual fue Cristo Jesús, como sabemos. En medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, claramente. Justificar sabemos que significa ¿qué? Significa declarar justo a una persona. Todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador son declarados justos. Tú, yo, cuando ponemos nuestra confianza en el único Salvador, en el único mediador, somos declarados justos por Dios, mis hermanos. Para que un cristiano, vuelvo y repito, perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse. ¿Se imaginan ustedes que Dios se retracte de lo que ha dicho? ¿Un Dios santo? ¿Ustedes se imaginan? Retractarse en su palabra, es decir, cancelar. ¿Se imaginan eso? No puedo, yo no puedo imaginarme eso. Lo que Él declaró previamente los ha absuelto de la culpa por completo al cristiano, mis hermanos, porque Cristo ha pagado la redención. Esa redención, esa culpa que tendríamos que pagar nosotros, que deberíamos ser juzgados de nuevo y declarados culpables nuevamente. Entonces, Dios tendría que revertir sobre todo la sentencia dictada, ¿por qué? Por el tribunal divino. Por eso, un cristiano se le promete vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, más no se pierda, más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Es decir, la vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo. ¿Cómo Dios se va a retractar? Dios hace esta promesa, cree y tendrás. ¿Qué dice el Señor? Cree y tendrás vida eterna, mi hermano. Si no has conocido de Jesucristo, si no has conocido del Dios Todopoderoso, que seas tú viniendo a los pies de Dios, arrepintiendo y poniendo tu fe en Cristo Jesús, ahora que estás a tiempo, ahora que sabemos que viene un futuro, que nadie sabe lo que va a suceder. Para que un cristiano sobre todo pierda la salvación, la vida eterna, tendría que ser definida nuevamente, si pudiéramos llamarlo así. Si un cristiano se le ha prometido, sobre todo, mis hermanos, vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? Oye, Michelle, hoy te voy a quitar la vida eterna. Si te portas bien, el mes que viene te la doy. O a lo mejor si haces otra cosa, te la vuelvo a dar para atrás. Mira, Michelle, me arrepentí de darte la vida eterna. ¿Cómo creen ustedes eso? Es decir, un cristiano es marcado por Dios y sellado por el Espíritu Santo. En Él también vosotros, dice la palabra, habiendo oído la palabra, el evangelio, cuando evangelizamos, cuando predicamos. Si no, la persona, ¿cómo va a conocer que vive en sus pecados y que hay un Salvador? Si no predicamos y compartimos la palabra de verdad, el evangelio, vuestra salvación, y habiendo que creído en Él, la fe, fuiste sellado con el Espíritu Santo, claramente la palabra lo dice, de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de ¿qué? De la posesión adquirida, claramente el Señor lo dice, para la alabanza de su gloria.
para glorificar a Dios, mis hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14 también. En el momento, sobre todo, de la fe, el cristiano, el nuevo cristiano es marcado y sellado por el Espíritu Santo, a quien se le prometió como persona, como cristiano, mis hermanos. Él actuará sobre todo como un depósito para garantizar la herencia celestial. ¿Cómo así, Michelle? Sí. El resultado, sobre todo final, ¿qué cosa es? Es que glorifiquemos a Dios, es la gloria de Dios, es la alabanza. Nosotros como seres humanos, como cristianos, para que un cristiano pierda la salvación, sobre todo, Dios tendría que borrar la marca, es decir, retirar el Espíritu Santo. Es decir, cancelar ese depósito, si pudiéramos llamarlo así. Es decir, romper su promesa, vuelvo y repito, revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar sobre todo a la alabanza y disminuir su gloria. ¿Se imaginan ustedes que Dios puede hacer eso? Un cristiano se le garantiza lo que es la glorificación. Y a lo que predestinó, miren cómo dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, ¿qué dice? A estos también justificó. Una vez más, por la sangre de Cristo, la vida de Cristo en la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Claramente, una vez más, vemos a Pablo hablando. De acuerdo a Romanos capítulo 5, en su versículo 1, recordemos que la justificación es nuestra al momento de la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús. Según Romanos capítulo 8, versículo 30, mis hermanos, la glorificación viene con la justificación y debemos tener en cuenta en eso cada uno de nuestras vidas. Todos aquellos a quienes Dios justifica, si se les promete glorificación, la glorificación se refiere que a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados en el cielo con el Señor. Glorificando en el cielo. Un cristiano no puede, sobre todo, sabemos que un cristiano pudiera perder la salvación. Claro que no. Entonces Romanos 8:30, ¿qué sería? Sería un error. Pablo escribió un error. Porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Entonces vamos bien por ahí.